Hola, vamos a intentar con este vídeo explicar y aclarar algunos de los conceptos más importantes de la teoría del conocimiento en Kant. Por eso hablamos del uso teórico de la razón, el conocimiento. Este filósofo, antes de comenzar su edificio teórico, se hace tres preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué he de hacer? ¿Y qué puedo esperar si hago lo que debo hacer? La parte dedicada al conocimiento se centra en la pregunta primera. ¿Qué puedo saber? Para empezar, hay que decir que Kant supone una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Recordemos que el racionalismo desconfiaba de los sentidos y centraba toda su atención en la razón, mientras que el empirismo hacía justamente lo contrario. Afirmaba que no puede haber conocimiento que no parta de la experiencia. Kant afirma que aunque todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no por ello todo él procede de la experiencia. Es decir, ahí tenemos formulada en esa frase esa síntesis de la que hablamos entre racionalismo y empirismo. Para Kant, el ser humano no se limita a recibir información, sino que construye él mismo su imagen del mundo. En su libro Crítica de la razón pura, que es en el que se centra en su teoría del conocimiento, establece la teoría de los juicios. Un juicio, según Kant, consiste en la atribución de cualidades o propiedades, lo que en lingüística llamaríamos el predicado, a un sujeto determinado. Por ejemplo, la cantidad de materia del universo se mantiene invariable. El sujeto, la cantidad de materia del universo, y de ese sujeto predicamos, afirmamos que se mantiene invariable. Ese es un juicio. Para ser científico, que es lo que va buscando Kant, lo que a él realmente le interesa, el juicio ha de cumplir dos requisitos. Por una parte, tiene que ser extensivo, es decir, amplía nuestro conocimiento del mundo. Y, por otra parte, tiene que ser universal y necesario, es decir, el juicio debe ser válido en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Tipos de juicio. Una primera distinción nos lleva a ver estos juicios según la extensión y según la validez. Según la extensión, los juicios pueden ser analíticos, es decir, son aquellos que no amplían nuestro conocimiento del mundo, son evidencias, son tautologías, es decir, el predicado se haya comprendido en el propio sujeto. Un ejemplo sería: los solteros no son casados. Es evidente que en la propia definición de soltero está contenido el predicado. Ese juicio no amplía nuestro conocimiento, por lo tanto se denomina analítico. Y luego están los juicios sintéticos. Estos son extensivos o de ampliación, son los que sí amplían nuestro conocimiento del mundo. Por ejemplo, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. Y luego la segunda clasificación de los juicios, según la validez, tenemos los juicios a priori, son aquellos cuya verdad no depende de la experiencia. Tienen validez universal y necesaria. Un ejemplo: el todo es mayor que las partes. No es necesaria la experiencia para alcanzar este juicio, puesto que se basan en el ejercicio de la razón pura. Y por último nos quedan los juicios a posteriori, que son aquellos cuya verdad ha de ser comprobada
con la experiencia. Por ejemplo, los castaños pierden la hoja en el otoño. Bien, con estos juicios se pueden establecer distintas combinaciones. Vamos a verlas. Los juicios sintéticos a posteriori son aquellos que amplían nuestro conocimiento del mundo, por eso son sintéticos, y se fundamentan en la experiencia, por eso son a posteriori. Por ejemplo, los perros son fieles. Otra posibilidad son los juicios analíticos a priori, es decir, tienen validez universal y necesidad lógica, por eso son analíticos, pero no provienen de la experiencia, aunque obviamente sí amplían nuestro conocimiento del mundo. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Y llegamos así a la gran aportación de Kant, que son los juicios sintéticos a priori. Son los que, según él, satisfacen las condiciones de la ciencia, ya que amplían nuestro conocimiento y además tienen su origen en el ejercicio de la pura razón, no en la experiencia, y por ello tienen validez universal. Por ejemplo, la formulación 3 más 4 igual a 7. En su libro Crítica de la razón pura, Kant analiza la naturaleza, la función y los límites de la razón, para así establecer por qué es posible la ciencia y cómo son posibles esos juicios sintéticos a priori. Establece una división en cuanto al objeto de estudio, divide 3 campos: la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Hay que tener en cuenta que el término trascendental en el vocabulario de Kant significa el estudio de las condiciones a priori que posibilitan el conocimiento. Hay que tener cuidado y no confundir este significado con el que la palabra trascendental tiene en el vocabulario común, que no coincide con esta definición que acabamos de ofrecer. Sí, trascendental, el estudio de esas condiciones a priori que posibilitan el conocimiento. Bien, pues vamos rellenando esta tabla con las distintas posibilidades. ¿Qué facultad analiza la estética trascendental? Pues la estética trascendental analiza la facultad de la sensibilidad, es decir, nuestras intuiciones o representaciones, aquello que nos llega a través de los sentidos. ¿Qué facultad analiza la analítica trascendental? El entendimiento, el fenómeno o concepto, aquello que se produce en nuestro interior, en nuestro entendimiento. Y por último, la facultad que analiza la dialéctica trascendental, que es la razón. ¿A qué pregunta responde? Las 3 a la misma. ¿Son posibles los juicios sintéticos a priori en las matemáticas, que es la ciencia que se relaciona con la estética trascendental? Sí. ¿Son posibles los juicios sintéticos a priori, en la física, que es la ciencia que se relaciona con la analítica trascendental? La respuesta es sí. Y, por último, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica, que es la disciplina que se relaciona con la dialéctica trascendental? Aquí encontramos que la respuesta es no. Ahora veremos por qué. Empezamos con la estética trascendental. Es la que analiza la primera facultad que interviene en el proceso de conocimiento, que es la sensibilidad, es decir, nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestro gusto, nuestro olfato, nuestro oído. Todo lo que percibimos nos llega y nosotros lo ordenamos en el espacio y en el tiempo. Que esto no nos llega desde fuera, esto lo tenemos dentro, por eso son formas a priori de la sensibilidad.
Las sensaciones vienen de fuera, son a posteriori, mientras que el espacio y el tiempo los ponemos nosotros, son a priori. Y el resultado de esta síntesis son las llamadas representaciones. El espacio y el tiempo son los contenidos de las matemáticas. De hecho, la aritmética nos ofrece una serie numérica que supone una sucesión temporal. El 1, el 2, el 3, el 1 antes que el 2, que el 3, que el 4, es una sucesión en el tiempo. Y la geometría es un análisis del espacio. Así, en las matemáticas están contenidos el espacio y el tiempo. Pasamos a la analítica trascendental. Esta parte del estudio dice que es necesario analizar las representaciones y esa es la función del entendimiento. El entendimiento realiza juicios y lo hace mediante los llamados conceptos, que son instrumentos necesarios para pensar la realidad. Hay dos tipos de conceptos, según Kant. Primero están los conceptos empíricos que provienen de la experiencia. Nosotros vemos distintos tipos de árboles y hacemos una abstracción de una realidad llamada árbol. Vemos distintos tipos de perros y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos una abstracción, un concepto que proviene de la experiencia, un concepto que es empírico. Y luego están los conceptos que no provienen de la experiencia, a los que Kant denomina categorías. Estas categorías son estructuras a priori del entendimiento, no necesitan de la experiencia, son conceptos puros. A ellos pertenecen los principios de la física, por ejemplo, el principio de causalidad. Hay más, Kant establece una lista de cuáles son estos conceptos, pero de momento nos quedamos con la idea que es lo que nos interesa realmente. De la suma de las intuiciones de la sensibilidad y de las categorías del entendimiento, llegamos al conocimiento. En un esquema podemos ver cómo por un lado está la sensibilidad y por el otro el entendimiento. En la sensibilidad tenemos las impresiones que nos llega de la realidad en sí, a la que Kant llama noúmeno, la realidad en sí. Pero él dice que el noúmeno es imposible de conocer, no sabemos si lo que nosotros estamos conociendo se corresponde realmente con la realidad en sí. Nosotros tenemos unas impresiones a las que les aplicamos los conceptos de espacio y tiempo. Y en nuestro entendimiento, esos conceptos reciben el análisis de las categorías y llegamos a lo que Kant denomina fenómeno u objeto, que sería la realidad, pero la realidad para mí. No puedo estar seguro de que la realidad para mí, es decir, el fenómeno, coincida con la realidad en sí, es decir, el noúmeno. Eso no se puede asegurar. Pasamos a la dialéctica trascendental. Una vez que el entendimiento ha subsumido las impresiones bajo los conceptos y los ha asociado formando juicios, entra en escena la razón, relacionando estos juicios en busca de conocimientos cada vez más generales. Las formas a priori de la razón son tres ideas trascendentales, según Kant. La idea del alma, es decir, la razón subsume todos los fenómenos subjetivos y los unifica y crea la idea del yo. Luego está la idea del mundo, que sirve para tratar como un todo
los fenómenos de la experiencia externa. Y en tercer lugar está la idea de Dios, que es el principio que unifica los fenómenos del yo y los del mundo. La dialéctica trascendental puede tener un uso correcto, es decir, cuando a estas ideas se las trata como principios reguladores que orientan a la razón en su búsqueda de principios generales. La razón, digamos que siente la necesidad de buscar principios generales que expliquen el mundo que nos rodea. Entonces, hacer un uso correcto consiste en usar estas ideas como principios reguladores en esa búsqueda. Pero luego está también el uso fraudulento, que consiste en considerar que el alma, el mundo y Dios son realidades objetivas. Ello conduce a la razón a intentar conocer estas ideas, pero traspasa los límites de lo que le es posible conocer y es víctima de ilusiones y engaños. De estas ideas se ocupa la metafísica, que, según Kant, no es una ciencia, ni puede llegar a serlo. Por eso decíamos al principio que no son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica. No por ello Kant le niega el valor a la metafísica. Lo que sí dice es que estas ideas hallarán su lugar natural en el ámbito no de la razón pura, es decir, no del conocimiento, pero sí de la razón práctica, de la ética, que esa sería ya el siguiente capítulo dentro de las ideas de Kant, aunque en este vídeo, como decíamos al comienzo, hemos pretendido centrarnos en solamente la parte del conocimiento, aquello que Kant denomina la crítica de la razón pura. Esperamos haber podido ayudaros a entender mejor estos conceptos de un autor tan apasionante como a veces complicado como es Kant. Muchas gracias.